clase porque es prácticamente eso, ¿no? Las guías de la Asociación Americana de Cardiología es la que vamos a utilizar para este bloque. Entonces, antes de resolver las preguntas, les voy a decir básicamente el algoritmo general de cómo tenemos que abordar a un paciente que está en una posible parada cardiorrespiratoria, porque nosotros vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar en este tipo de pacientes. Entonces, imaginemos, bueno, cada uno debe vivir con alguien o, bueno, debe tener alguien en casa o, bueno, si viven solos, no, pero alguien de donde sean, ¿no? Entonces, imaginen que esa persona simplemente se desploma y ¿qué van a hacer en ese momento? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Y es una situación que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, tienen que estar preparados para eso. Y lo primero es confirmar la seguridad de la escena. O sea, si por ejemplo el paciente, qué sé yo, estaba en la playa y pasa eso, tienes que llevarlo a un lugar seguro, no lo vas a dejar ahí con todo el agua, ¿no? Todo eso. Entonces, lo primero es eso, confirmar la seguridad de la escena. Dos, vas a ir a abordar al paciente, vas a llamarlo en voz alta como señor, señora, me escucha para ver si la víctima, bueno, el paciente responde. Si no es así, vas a tener que comenzar a pedir ayuda y paralelamente se tiene que avisar a los servicios de emergencia para que puedan acudir y traigan un DEA, ¿no? Que es un desfibrilador. A partir de este punto, recién vamos a evaluar si el paciente, cómo está la respiración y cómo está el pulso. Entonces, tenemos tres posibilidades, que la respiración esté normal y que también el paciente tenga pulso, que no vamos a ahondar en eso, que la respiración sea anormal y se detecte pulso, que en ese caso solamente daríamos ventilación, tampoco vamos a ahondar en eso, y en el caso de que el paciente no respire o esté boqueando y no tenga pulso. A eso le llamamos parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que tenemos que hacer es iniciar las compresiones cardíacas, que es iniciar propiamente el RCP. Y son ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, tanto para un reanimador como para dos reanimadores. Y en el caso de dos reanimadores, simplemente se van a intercalar cada 2 minutos. Y bueno, como se supone que ya han llamado al sistema de emergencia y se supone que va a llegar el DEA y el DEA lo tienen que conectar porque ya saben que, bueno, los que ya llevaron el curso son como o sea, son como unos parches que son así como chupones, no son chupones como tal del EKG, pero son como unos parches que permite detectar el ritmo cardíaco. Entonces, el DEA mismo te va a decir si el ritmo es desfibrilable o si no es desfibrilable. Entonces, si es desfibrilable, tenemos que desfibrilar. Y si no es desfibrilable, tenemos que continuar el RCP. Y en ambos casos, igualmente, tenemos que seguir este tipo de maniobras hasta que llegue, pues, los profesionales que van a hacer ya el ACLS, ¿no? Que es el soporte vital avanzado. Y ahora sí, con toda esta explicación previa, vamos a resolver estas preguntas. Está esperando cruzar la calle y de repente la persona del costado se desploma. Usted terminó su entrenamiento en RCP. ¿Cuál sería su actuación inicial? ¿Lo dejamos en la pista y que le pase un carro? ¿O aseguramos que la víctima respire? ¿Colocamos a la víctima boca arriba? ¿Solicitamos los servicios de emergencia o Sí. comprobamos que el escenario sea seguro? Dale otra vez. Comprobar que el escenario sea seguro. Exacto, muy bien, chicos. Entonces está sencillo. Lo único que tenemos que hacer es recordar el algoritmo que les acabo de decir literalmente. Varón de 40 años es traído por familiares de emergencia e ingresa a trauma shock por dificultad respiratoria progresiva. Usted observa que el paciente deja de respirar, no responde al llamado y no hay pulso carotidio. Entonces, acá el paciente, si ya sé que no está respirando y sé que no hay pulso, se supone que ya hice los primeros pasos. Entonces, ¿qué viene después? A ver, en el chat. Muy bien. Iniciamos las compresiones. ¿Recuerdan en que teníamos que iniciar las compresiones? Ya está. ¿Y cuánto es el número de compresiones óptimas que deberíamos realizar? 100 a 120. Entre 100 a 120. ¿Y la profundidad mínima? Porque el tórax tiene que 5 bajar y subir. Sí, centímetros.
5, muy bien, de 5 a 8, ¿ya? Y tenemos que dejar que el tórax regrese nuevamente, o sea, no podemos estar apretando y que, por ejemplo, suba solamente 1 centímetro, no, tiene que todo el tórax comprimirse y expandirse como tal. Bueno, aquí en realidad es lo que les he mencionado. Acá está, por ejemplo, cuántas compresiones tenemos que realizar en el minuto, las interrupciones, por ejemplo, en lo que vas a dar la ventilación y las compresiones, no puede pasar más de 10 segundos, porque así va a disminuir, al cabo de 10 segundos va a disminuir ya la perfusión. Entonces hay mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Acá les había dicho cuánto era la profundidad, entre 5 a 8 centímetros. Y como les dije, acá ya sea un reanimador o dos reanimadores, el ratio es el mismo, 30 compresiones versus 2 respiraciones. Eh, entonces, ahora sí, sigamos nuevamente aquí. Ante un adulto al que acaba de diagnosticar paro cardiorrespiratorio e iniciar reanimación cardiopulmonar básica, ¿qué otra acción debe hacer simultáneamente? Administramos oxígeno y adrenalina, proporcionamos oxígeno y conectamos monitor desfibrilador, cristaloides a goteo rápido o infundimos adrenalina. Muy bien, entonces proporcionamos oxígeno y conectamos monitor desfibrilador. Eso de aquí no está como tal en el algoritmo que yo les he enseñado, pero sí va a estar en cada algoritmo individual, como ya vamos a ver a continuación. Varón de 54 años que es ingresado a shock trauma refiriendo dolor torácico que irradia hacia cuello y mandíbula y disnea. A los 45 minutos se desvanece, hace apnea, se inicia RCP básico y se coloca oxígeno. En el monitor cardíaco se visualiza asistolia, o sea, sale como en las típicas películas el pi, que prácticamente no hay actividad eléctrica, ¿no? Asistolia, una línea recta. En este momento, según el algoritmo actual, ¿cuál es la primera acción a seguir? Realizamos la descarga eléctrica, que eso siempre lo vemos. Mantenemos vía aérea, administramos adrenalina o continuamos con compresiones torácicas. ¿Qué hacemos frente a una sistolia? Muy bien, adrenalina. Eso que ven en las distintas series de médicos es falso, es para darle mayor drama a la situación, porque no, o sea, no se hace eso. Y acá podemos ver el algoritmo el algoritmo general. ¿Ya? Entonces, yo les había dicho que conectamos el DEA y el mismo DEA nos va a decir si el ritmo es desfibrilable o si no es desfibrilable. Y en este caso vamos a centrarnos aquí en la sistolia, pero es lo mismo para la actividad eléctrica sin pulso, o sea, les pueden preguntar cualquiera de los dos. Entonces, si nosotros detectamos que el paciente tiene cualquiera de estos dos ritmos, como pueden ver aquí, en este cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es administrar adrenalina. Posterior a ello, podemos continuar con el RCP y podemos continuar administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y luego tenemos que seguir evaluando a ver si el ritmo no ha cambiado, porque a veces puede el paciente pasar de una sistolia, hacer una FB, una FV, etcétera, ¿no? Una fibrilación ventricular. Entonces, lo que tienen que saber es asistolia igual adrenalina, ¿ya? Aquí está todo lo que tienen que saber en este gráfico. Otra cosa que tenemos que saber es cuáles son las causas reversibles de RCP, o sea, el paciente puede, perdón, de cuáles son las causas de la parada cardiorrespiratoria, porque hay causas reversibles, por ejemplo, la hipercalemia, la hipovolemia, la hipoxia, no va a bastar simplemente con que yo haga ese tipo de maniobras, ¿no? Si el paciente está hipovolémico, tengo que hidratarlo. Si el paciente está con hipotermia, que también es otra causa, tengo que ver medidas para subir la temperatura y así, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, no solamente administrar adrenalina y ya está, tenemos que identificar la posible causa. Dice, usted se encuentra ejecutando maniobras de RCP y observa en el monitor cardíaco ritmo de fibrilación ventricular. ¿Cuál es el procedimiento indicado? Entonces, ahora nos vamos a la otra parte del algoritmo. Y aquí ya no sería adrenalina. Aquí, exacto.
Vamos a desfibrilar y continuamos con las maniobras de RCP. Y vamos, como les había mencionado, a la otra parte del algoritmo. Y aquí tenemos a la fibrilación ventricular y a la taquicardia ventricular sin pulso. Esos dos se desfibrilan. Y la desfibrilación es la descarga asincrónica. Ya también los puedo colocar así en el examen, ténganlo en cuenta. Y bueno, básicamente es eso, seguir haciendo RCP, ver si el ritmo sigue en este tipo de arritmias para ver si nuevamente desfibrilamos y así. Después de eso, incluso podemos dar adrenalina y así seguimos la secuencia. En realidad es una secuencia. La mayoría de preguntas que les van a venir, ya sea en su examen de salud o SENAM, van orientadas a la primera acción, entonces no se agobien tampoco con saberse todo el algoritmo. Igualmente lo van a ver en el BLS con mayor profundidad y lo van a volver a repetir en el ACLS de aquí a un año cuando ya terminen el internado. Y acá están los ritmos que les había mencionado. Tenemos ritmos defibrilables, que son estos dos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Y tenemos los ritmos no desfibrilables, que es la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Se supone que ya deberíamos más o menos conocer estos ritmos, ¿no? Aquí les estoy dejando algunos ejemplos para que de manera breve recuerden cómo se ve una fibrilación ventricular, cómo se ve la sistolia, cómo se ve una taquicardia ventricular sin pulso y una actividad. O sea, acá también tenemos que observar el pulso, tenemos que hablar el pulso, ¿no? Acá solamente se ve la parte eléctrica. Y también vi que habían algunas preguntas respecto al tema de qué hacemos después de que el paciente sale del paro. Entonces, esto de acá no voy a ahondar en ello, pero sí denle una miradita. Sobre todo, había una pregunta que decía que venía respecto a la presión o sea, a la saturación de oxígeno y a la presión de CO2. Recuerdo eso, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta. No les voy a preguntar esto en el examen, solamente para que lo sepan, ¿ya? Más me importa lo primero que les he mencionado. Ahora, tenemos este algoritmo de bradiarritmias y tenemos el algoritmo de taquiarritmias. De manera general, prácticamente vamos a dividir en bradiarritmias inestables si tienen cualquiera de estos problemas o taquiarritmias inestables que prácticamente son lo mismo. En el caso de las bradiarritmias inestables, podemos dar atropina. Y en el caso de las taquiarritmias inestables, hacemos la cardioversión sincronizada, ¿ya? Entonces, esa diferencia es la que tenemos que tener. Es lo único que quisiera que sepan, ¿ya? Sigamos con esta pregunta. Entonces, eso es básicamente lo de RCP, que sería el primer tema de cardio. Yo le había mencionado al delegado que íbamos a hacer dos temas de cada uno. Entonces, ahora vamos a hablar de los síndromes coronarios. Ni leo la pregunta y ya están poniendo las respuestas. Bueno, igualmente gracias, se agradece su participación. Varón de 50 años, fumador pesado, desde hace un año viene presentando episodios de dolor opresivo retroesternal que duran 5 minutos aproximadamente, desencadenados luego de practicar deportes y que mejora con nitroglicerina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exacto, muy bien. Es una angina estable. Y ahorita vamos a ver por qué es una angina estable. Veamos esta otra pregunta. Varón de 64 años súbitamente presenta disnea, dolor torácico y sensación de desvanecimiento. Al examen, la presión está en 70-40, saturo 85, la frecuencia cardíaca está en 120 y la frecuencia respiratoria en 28. Está diaforético, tiene crépitos bivasales y en el EKG se mira una elevación de ST desde B2 hasta B6. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Es un típico caso de un infarto, ¿no? Un infarto de miocardio. Y sería pues un síndrome coronario agudo con elevación de ST. Y realmente pues si nos ponemos a pensar, todos estos síntomas son síntomas que el paciente puede llegar a tener. Incluso puede estar haciendo un shock cardiogénico. Miren esta presión y la presión que está en 70-40 y miren estos crepitantes bivasales que más adelante vamos a hablar de la escala de Kilby-Kimball,
que nos ayuda a ver cuándo es que el paciente puede estar haciendo este tipo de complicaciones. Pero hasta este momento, lo que nos ayuda más es la elevación de CT y el dolor torácico. ¿Cómo es el dolor torácico? Bueno, eso de ahí es el dolor torácico típico que le llaman, ¿no? Que es un dolor precordial de tipo opresivo, bueno, a ver, aquí está, que es un dolor precordial de tipo opresivo que se puede irradiar a brazo izquierdo, a la parte de la mandíbula o incluso la parte de la espalda, ¿ya? Hay dolores que son más atípicos, por ejemplo, en la zona epigástrica o incluso en la parte derecha del tórax. Entonces, estos dolores, sobre todo estas atipicidades, vamos a verlas más que todo en las mujeres, en los pacientes diabéticos, en los pacientes ancianos y en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué otros síntomas, aparte del dolor torácico, que es pues lo más importante, creo yo, cuando hablamos de infarto? Pues el paciente puede estar diaforético, puede tener disnea, puede tener náuseas, puede tener vómitos, ¿ya? Y como les digo, hay síntomas que son inespecíficos, que se llaman equivalentes anginosos. Y, por ejemplo, el paciente puede estar mareado, puede hacer síncopes, puede tener este dolor que sobre todo está, como le digo, en la espalda, en el cuello, que no se centra tanto en la zona precordial, palpitaciones o una sensación de malestar epigástrico. Es por eso que en algún momento cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo les había hablado de la pirosis. Y uno de los diagnósticos diferenciales, cuando el paciente tiene de una otra manera pirosis súbita, es este tipo de diagnóstico, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, que como les dije, se presentan en mujeres, ancianos, pacientes diabéticos y pacientes con enfermedad renal crónica. Esto es lo que tenemos que saber respecto a los pacientes. Este es el típico paciente con infarto agudo de miocardio, ¿ya? Eh, ya saben que hay factores que no son modificables, hay factores que son modificables. Eso no voy a ahondar, pero sí sería bueno que lo sepan porque no solamente aplica para infartos, sino también para los ictus, etcétera, ¿ya? Y bueno, tenemos bueno, ayer me enteré que ha cambiado la nomenclatura de los síndromes coronarios, entonces no sé si seguir. Yo creo que sí va a seguir, ya, pero no me he leído ese artículo todavía, pero yo creo que sí va a seguir. Igualmente les van a preguntar en base a esto. Entonces, primero, la angina estable. ¿Recuerdan? La pregunta decía que un paciente tenía dolor torácico que se desencadenaba con los deportes. Entonces, básicamente es eso, es un dolor que el paciente va a saber cuándo le da. O sea, el paciente te dice, doctora, yo corro 3 cuadras y ya me empieza a doler el pecho. Y me siento, descanso un rato o me tomo una nitroglicerina y me pasa. Entonces, el paciente sabe y eso de ahí prácticamente nos está hablando de que el paciente tiene una placa de ateroma, que es una bomba de tiempo ese paciente, ¿no? Y luego tenemos el síndrome coronario agudo, que puede ser, acá hay 3 posibilidades, eh, el síndrome coronario agudo con elevación de CT, el síndrome coronario agudo sin elevación de CT y la angina inestable, ¿verdad? Entonces, el más grave de todos definitivamente, porque tiene mayor compromiso, es un compromiso, o sea, son aquí las arterias epicárdicas las que se ven afectadas, por lo tanto hay una afectación transmural, o sea, de toda la pared del miocardio, son los infartos ST elevados, ¿no? Que es la pregunta que nos habían colocado y es lo que mayormente nos va a venir en los exámenes. En la vida real, en realidad no tanto, es más común el infarto de miocardio sin elevación ST, pero lo que más típicamente preguntan es lo otro, ¿ya? ¿Y qué va a haber? Pues, como dice su nombre, en el infarto con elevación de ST va a haber elevación ST y va a haber troponinas elevadas. Las troponinas nos van a ayudar a que nosotros podamos ver que efectivamente hay lesión de células endoteliales, ¿ya? Acuérdense que las troponinas están dentro de los miocitos, que son pues las células contráctiles del corazón. Y estas troponinas, pues
también forman parte del proceso de contracción. Si una fibra si las fibras del cardíaca se rompen, van a liberar estas troponinas y nosotros estas troponinas las medimos y en base a eso podemos clasificar los distintos síndromes coronarios agudos. La otra posibilidad es que el paciente no tenga elevación de CT. ¿Qué puede tener aquí? Puede tener inversión de la onda T, puede tener infradesnivel del segmento ST sobre todo esto, y aquí también va a tener la elevación de las troponinas. Y en la angina inestable, el paciente va a tener, puede haber, como les digo, no va a tener, o sea, no hay, hay isquemia, pero no es tanta como para producir un daño tal cual en el corazón, ¿ya? Entonces, en estos casos, las troponinas no van a estar elevadas y obviamente no van a haber, pues tampoco elevaciones de ST, ¿no? Como les digo, puede haber infradesnivel del ST, la onda T puede estar invertida, puede perderse la onda R también. Y nos vamos a centrar sobre todo, otra cosa, obviamente que cuando se produce un infarto ST elevado es porque hay un trombo que está ocluyendo completamente la luz del vaso. En cambio, en las otras dos hay un trombo que no compromete completamente, o sea, es un trombo no oclusivo, pero en los dos ha habido rotura de placa ateromatosa. Veamos esta otra pregunta. Varón de 71 años, hipertenso, acude por precortalgia izquierda. Intensa, de la nada. Ya. El electrocardiograma muestra un supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF e infradesnivel ST en B1. ¿Diagnóstico más probable? A ver, ¿qué dice el chat? Cara anterior. Mm. Están, hay discrepancias. Dicen inferior, otros dicen anterior, otros dicen inferoposterior, otros dicen posterior, otros dicen septal. Inferior. A ver, bueno, la respuesta es inferoposterior. Inferior, infero por D2, D3 y ABF. O sea, ustedes cada vez que hablen de las derivadas, tienen que acordarse de ese triángulo. No sé si recuerdan que había, o sea, cómo es que se conectan las derivadas, ¿ya? Y a partir de esos ejes que se forman, es que ustedes van a poder ver las caras. Entonces, eso sí lo tienen que saber. Y no les recomiendo que se lo memoricen. O sea, les recomiendo que, bueno, tiene que haber de hecho alguna parte de memoria, pero les recomiendo que aprendan la imagen, porque si se memorizan como tal, como que D2, cara inferior, va a ser más complicado. En cambio, si se memorizan como el vector, es más sencillo. Y la parte posterior es el B1. B1 o B2, cuando tiene infradesnivel, eso es cara posterior, ¿ya chicos? Entonces, eso sí o sí tienen que saberlo. Y en realidad, como les digo, vamos a centrarnos sobre todo en, exacto, muy bien, Diego. B1 es el reflejo de la cara posterior, muy bien. Por ejemplo, si yo al paciente le hago, ustedes saben que normalmente nosotros tomamos las derivadas, pues de las derivadas precordiales y las que van también en los brazos y en las piernas, ¿no? Pero hay otras que podemos usar, que son, por ejemplo, las derivadas de la parte derecha y también tenemos derivadas de la cara posterior, que no se suelen usar, pero en caso se pueden usar, por ejemplo, en las derivadas de la cara posterior, allí se vería el supradesnivel cuando hay infarto en la cara inferior, ¿no? Y pues B1 es lo contrario, lo opuesto. Entonces, por eso se ve como un infradesnivel. Y esto de acá también lo deberíamos saber. La progresión de un infarto, nosotros vamos a ver la progresión de un infarto a través del EKG. Por eso, el electrocardiograma, nosotros una vez que al paciente le diagnosticamos que tiene un síndrome coronario agudo, tenemos que hacer EKGs controles cada 15 a 30 minutos, porque vamos a ir valorando si hay otros hallazgos o si sigue cómo continúa la elevación del ST, etcétera. Lo primero que aparece en el estadio agudo es las ondas T picudas. Esto no lo solemos ver
porque estos son en los primeros minutos. Lo que sí vamos a ver, porque se produce entre los minutos a horas, es la elevación ST. Después puede aparecer ya las ausencias de la onda R y aparecen las Q patológicas. Acuérdense que cualquier Q que está en la derivada de B1 hasta B3 es patológica y en las otras derivadas tiene que tener una duración de más de un cuadradito o que en altura sea mayor de un cuarto de la onda R o mayor de 0,1 milivoltio, ¿ya? Así se define una onda Q patológica. Y finalmente, el corazón, pues se queda con una cicatriz, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ver como las ondas Q también, que vamos a verlas en el estadio crónico. Y cuando yo estoy hablando, porque les estoy diciendo que hay elevación de CT, pero cuando yo digo que hay elevación de CT, y estos son los criterios. Primero tenemos que saber qué es el punto J. ¿Alguien sabe qué es el punto J? Hola, ¿no? Bueno. El punto J es donde termina el complejo QRS y va a empezar el segmento ST. Ese punto es el punto J. Y yo tengo que tomar ese punto como referencia para saber si hay un supra o un infradesnivel. En este caso vamos a hablar de los supradesniveles. Y en todas las derivadas, excepto en la derivada B2 y B3, una elevación de más de uno se considera como patológica, ¿ya? Estoy hablando de solamente para decir ese T elevado, no estoy hablando de infarto ojo, todavía, porque hay criterios, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa en la derivada B2 y B3? Esto va a depender de la edad de los pacientes y del sexo de los pacientes. Como los infartos son más frecuentes en los varones mayores de 40 años, lo único que les voy a pedir que aprendan por este momento es en los varones mayores de 40 años que va a ser mayor o igual a 2 milímetros, ¿ya? O sea, 2 cuadraditos. Entonces, eso lo tenemos que saber, pero vayan aprendiéndose lo demás porque realmente el proceso de aprender en medicina es progresivo. Si yo les hago que se aprendan todo ahorita, les va a costar. En cambio, si aprenden, por ejemplo, esto para este examen y para el otro examen que van a dar de repente el NAM, ya lo saben, esto de aquí va a ser más sencillo que aprendan el resto, ¿ya? Ya no tenían que aprenderlo todo de una sola. Y ahora sí, cuando estamos, bueno, aquí también hay equivalentes. Esperen. Acá está, ya. Entonces, otra cosa que es importante es que no es como que si el paciente tiene una elevación solamente, por ejemplo, en B2, yo no puedo decir que ese paciente está infartado, ¿no? Tiene que ser en dos derivadas contiguas y que se correspondan, porque supuestamente me están hablando de caras que están siendo irrigadas por un mismo territorio vascular que se ha visto ocluido, por lo tanto tiene que ser contigua la lesión. No puede ser, por ejemplo, qué sé yo, eh, ABR, que es literalmente la derivada que menos usamos, y B6, ¿no? No nos sirve ahí. Hay equivalentes que podemos usar como, o sea, así como habían equivalentes anginosos, hay equivalentes en el EKG que aunque el paciente no tenga elevación de ST, yo voy a tomar como el que el paciente tiene elevación de ST. Y aquí sobre todo quiero que sepan esto, el nuevo bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Eso es lo más importante porque es lo que más preguntan. Hay otros criterios que se los estoy colocando acá, no tienen que saberlos todavía, no se angustien. Lo único que les estoy pidiendo es el bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Y lo que sí o sí tenemos que saber son las caras del corazón. Eso de allí es vital. Aquí lo más importante, como les digo, es la cara inferior, ¿ya? Que como había venido en la pregunta, derivada 2, derivada 3 y ABF. Acá incluso está escrito que los pacientes con depresión del ST en derivadas B1 y B2, eso de ahí es un infarto de la cara posterior, que era lo que ha venido en la pregunta. Em, Les pido que sí se aprendan esto, porque esto sí es importante, ¿ya? Y también que se aprendan los vasos que se van a ver
comprometidos respecto a las caras que se van a ver afectadas. Eso de ahí, supongo que lo deben haber visto un montón de veces, entonces va a ser más sencillo que lo vuelvan a recordar. Y veamos esta otra pregunta. Acude a emergencia un paciente varón de 55 años de edad, quien hace aproximadamente 4 horas presenta dolor torácico tipo angina con dolor referido en miembro superior izquierdo. Básicamente es lo que estamos conversando, ¿no? Y cara lateral izquierda del cuello. Es el típico dolor anginoso, ¿no? En un paciente varón que está dentro del rango de edad. Y nos preguntan cuál sería la secuencia de manejo ante este paciente. Lo primero que tenemos que hacer es, a ver. Muy bien. Primero siempre en todo, chicos, incluso, bueno, no llegamos a hablar de epilepsias, pero cuando, por ejemplo, hay una crisis convulsiva, lo primero que tenemos que hacer siempre es el ABC, porque si no, el paciente se puede morir de otra cosa. Imagínense que el paciente está con algún tipo de, está todo afectado, está está con síncope y está que se atora con su lengua y está la vía aérea afectada. Obviamente se va a morir por eso, no se va a morir por el infarto, ¿no? Entonces eso siempre es lo primero. Aquí está. A, B, C, D, siempre. Y obviamente también solicitar el EKG. Y el EKG tiene un tiempo ideal, que es menos de 10 minutos. Eso también lo tienen que saber. Y posteriormente vamos a medir las troponinas cardíacas. ¿Ya? Entonces, aquí les estoy dejando este cuadrito del manejo inicial. Aquí vamos a ver cuáles son los picos, la normalización, sobre todo de los marcadores cardíacos, que tenemos la troponina T y la troponina I, que son las más sensibles para evaluar daño miocárdico. Se empiezan a las sensibles, o sea, las troponinas sensibles se empiezan a elevar a las 6 8 horas, pero las ultrasensibles ya pueden elevarse desde la primera hora hasta las 3 horas. Si se dan cuenta, la normalización de estas troponinas es hasta de 10 días, entonces no nos sirve mucho si el paciente se reinfarta. ¿Qué podemos usar en esos casos? La CKMB, ¿ya? Que también es otro marcador cardíaco, que básicamente nos sirve para eso, porque su normalización se da en 2, 3 días. La mioglobina realmente ya no se utiliza, entonces no vamos a ahondar en eso. Mujer de 83 años al segundo día postoperatorio de reemplazo total de cadera presenta dolor intenso en el pecho e hipotensión. Al examen, afebril, piel fría y húmeda. Algo confusa, dolor 9 de 10, presión 88/67, frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria 22, saturación 98. Ante sospecha de coronariopatía aguda y mientras se espera la llegada del equipo de urgencia, ¿cuál de los siguientes medicamentos debe administrarse? ¿Cuál es el primer medicamento que siempre damos? Incluso tenemos que dar 3 tabletas. Bien, es la aspirina, ¿ya? Acuérdense, la aspirina muy bien en dosis carga de 300, ¿ya? 3 tabletas. La nitroglicerina en realidad no nos sirve, o sea, nos sirve más para calmarle el dolor al paciente, pero la aspirina al tener efectos de una otra manera respecto a las plaquetas, nos va a ayudar a que podamos de una otra manera impedir la progresión del cuadro, ¿ya? Y aquí está, damos aspirina. Hay algunas, bueno, para empezar también, recién este año y el año pasado, a finales de año, tanto la Sociedad Europea como la AJA están sacando nuevas guías. Entonces, no solamente están considerando la aspirina, sino también estos inhibidores del clopidogrel, por ejemplo, ¿ya? Pero para los exámenes, exacto, muy bien. Justo lo que dice Brian. Incluso el copidogrel ni se recomienda tanto, más es el prasugel, pero eso no lo vamos a tocar porque eso ya es manejo, uy, ya, porque eso ya es manejo un poco más especializado. Lo que les van a preguntar es aspirina, dosis de carga, no se agobien por eso. ¿Y cuál es el objetivo de dar un tratamiento rápido en un infarto? ¿Cuál creen que sea? Porque eso es lo que nos pregunta.
¿Cuál es o sea, nos ponen un paciente que tiene elevación de segmento ST, derivaciones 1, ABL y B6, ¿cuál sería el principal objetivo terapéutico? Recuperar íntegramente el corazón, ya no se puede, ¿no? Si tiene elevación de ST, esa parte del corazón ya se murió lamentablemente. Limitar el área infartada, prevenir el embolismo arterial o prevenir desgarro músculo-papilar. Muy bien. Entonces sería limitar el área infartada. Y esto de aquí, tienen que saberlo, tiempo es músculo. Tienen que siempre ver ese tema, ¿ya? Chofer de 54 años de edad acude a emergencia refiriendo dolor torácico desde hace 3 horas. Además, sudoración y náuseas, antecedente tabaquismo. EKG supradesnivel en D2, D3 y ABF. ¿Cuál es la decisión terapéutica más importante a tomar? Miren cuánto tiempo ha pasado, 3 horas. ¿Se puede hacer angioplastía? De hecho que sí se puede hacer todavía angioplastía, ¿no? Pero lo ideal ya no sería eso. Lo ideal sería la trombólisis o fibrinólisis. Y eso lo vamos a ver aquí. Hay un montón de tiempos aquí que tenemos que manejar. Si el paciente se infarta dentro del hospital y tu hospital no tiene, por ejemplo, este servicio de cardiología intervencionista, perdón, si tu hospital tiene el servicio de cardiología intervencionista, tiene que ser en 90 minutos y ya tú al paciente ya lo tienes que estar interviniendo. Pero eso no es la realidad en el Perú. Igualmente, esos tiempos, porque hay tiempo ideal y tiempo que, o sea, te dan un tiempo límite y un tiempo ideal. Eso no les voy a preguntar, les voy a preguntar solamente esto que les voy a explicar ahorita, ¿ya? Aquí está lo que les decía. Si el paciente tiene los EKGs que son compatibles con una elevación del segmento ST, que son, bueno, lo que les había dicho, eh, a ver, si me está ladrando un perro, me distraje, perdón. Si el paciente tiene en el EKG signos de que tiene un síndrome coronario con elevación de ST, que esto, como les había dicho, se define porque tiene dos derivadas contiguas con elevación de CT o porque tiene un equivalente, que puede ser un nuevo bloqueo de rama izquierda o incluso de rama derecha, también lo consideran, ¿ya? Entonces, si el paciente puede ser intervenido con angioplastía, o sea, con revascularización, ¿ya? Y por intervencionista, o sea, con cardiología intervencionista, es lo que preferimos. Si esto se puede hacer en menos de 120 minutos, es lo mejor. O sea, si yo me pongo en una balanza la angioplastía versus la fibrinólisis, es mucho mejor la angioplastía. Hasta tiene una tasa de éxito del 95% versus la fibrinólisis que tiene solamente el 60%, ¿ya? Entonces, pero si tú sabes que tu paciente no va a llegar a hacer eso, no le van a hacer, que es la mayoría de los pacientes, ¿no? No le van a llegar a hacer la angioplastía, tienes que iniciar la fibrinólisis. ¿Y con qué hacemos la fibrinólisis? ¿Cuáles son, por ejemplo, fármacos para fibrinólisis? ¿Qué clase? Claro, los mismos que utilizábamos para TEP, ¿se acuerdan? Alteplase, tenecteplase, etcétera. Pero paralelamente tenemos que ir al paciente tratándolo también. Tenemos que dar doble antiagregación plaquetaria, lo que les decía de la aspirina, del prasugel o del clopidogrel, y también se tiene que dar anticoagulación, ¿ya? Que puede ser con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Ustedes saben de que existen los nuevos anticoagulantes orales, que ya no son tan nuevos, pero vamos a preferir sobre todo estas heparinas que les he mencionado. ¿Ya? Entonces, ya saben, si el paciente puede ser intervenido por angioplastía en menos de 2 horas, porque 120 minutos son 2 horas, preferimos eso. Si el paciente no puede ser intervenido, que es la mayoría de los casos, en 2 horas, vamos con la fibrinólisis. Y si yo decido fibrinólisis, tengo que iniciar la fibrinólisis idealmente a los 10 minutos, pero máximo a los 30 minutos. Ya por eso les digo que hay tiempos para esto. Igualmente, es importante que sepamos que tenemos, acá básicamente está
lo que les acabo de decir, ¿ya? Si el paciente desde que inició el dolor han pasado menos de 12 horas, vamos a terapia de reperfusión, ¿ya? Y como les dije, menos de 2 horas la angioplastia primaria y más de 2 horas más de 2 horas la fibrinólisis. Si el paciente tiene éxito, por ejemplo, ¿cómo yo sé que el paciente, que la fibrinólisis ha tenido éxito? Que hay una disminución por lo menos del 50% del ST o que el paciente ya no tenga el dolor torácico. Si el paciente tiene esas condiciones, prácticamente lo podemos mandar a una coronariografía para seguir haciendo controles y hacer una revascularización, ya sea una angioplastía o un bypass, para de una otra manera prevenir otros infartos. Y si no ha tenido ese éxito, tenemos que ir a angioplastía de rescate. Por lo tanto, lo tienen que ingresar en una unidad coronaria de emergencia prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es lo único que deseo que sepan por el momento. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte secundaria al infarto agudo de miocardio antes de que el paciente llegue a emergencia? O sea, extra hospitalaria. Muy bien. La fibrilación ventricular, causa eléctrica. Muy bien. Y si la pregunta fuera la causa más frecuente de muerte intrahospitalaria, exacto, causa mecánica, el shock por insuficiencia cardíaca. Entonces, veamos esto. Eh, Obeso de 50 años, súbitamente disnea, dolor torácico y sensación de desvanecimiento. La presión en 70/40, la saturación en 85, frecuencia cardíaca en 120, frecuencia respiratoria 28, diaforesis y crepitantes vivasales. El EKG tiene elevación del ST desde B2 hasta B6. Diagnóstico probable, miren la presión y miren los crépitos. Muy bien, el paciente está haciendo shock cardiogénico. Y bueno, acá están las complicaciones que se pueden dar, ya saben, sobre todo tenemos que saber la fibrilación ventricular que puede llevar a muerte súbita y el shock cardiogénico que se deriva de una insuficiencia cardíaca aguda. Hay otras complicaciones que pueden presentarse respecto a días o semanas, que se las dejo aquí para que las puedan verificar. Y como les dije, hay una clasificación de la de Klippkimal que nos dice que hay 4 clases de una otra manera, o sea, si el corazón sufre un infarto, puede tener insuficiencia cardíaca congestiva, y esto de aquí yo lo divido en 4 clases. La clase 1 es que el paciente no tiene signos de falla cardíaca. La clase 2 es que el paciente tiene, de una otra manera, crepitantes, ¿ya? Sobre todo en la parte basal. La clase 3 es que el paciente ya debuta con edema pulmonar, y la clase 4 es que ya tiene el shock cardiogénico, ya que se define como la presión sistólica menos de 90. Entonces, eso es lo único que vamos a ver de cardio. No vamos a ver ni arritmias, ni insuficiencia cardíaca como tal, ni nada. Eh, Vamos a seguir ahora con el tema de nefrología, que vamos a hacer 2 temas mega sencillos. Ni siquiera les estoy considerando insuficiencia renal aguda. Ya, bueno, injuria renal aguda que se llama ahora. Mujer de 36 años, después de emergencia por presentar desde hace 6 días escalofríos, sensación de alza térmica y malestar general, disuria y tenesmo, examen físico 38.5, dolor difuso en abdomen y pelvis, examen de orina, nitritos y cilindros leucocitarios. Diagnóstico, este está fácil, fácil, fácil. Muy bien, es una pielonefritis. Entonces, nosotros tenemos las infecciones del tracto urinario, que se pueden dividir en infecciones del tracto urinario bajo, que es cuando afecta a la uretra y hay uretritis, y cuando afecta a la vejiga, que se llama cistitis. Y luego tenemos las infecciones del tracto urinario alto, que afecta a los uréteres y a los riñones. Lo más sencillo es que así, o sea, el típico paciente les van a poner en el tracto urinario bajo, va a haber síndrome miccional. Ya sea el paciente va a presentar disuria, polaquiuria o tenesmo vesical, puede haber dolor suprapúbico, incluso puede haber hematuria también, ¿ya? Pero, aquí no suele haber fiebre. En cambio, cuando el paciente tiene eh, una infección del tracto urinario alto, va a haber fiebre. Entonces, eso siempre les van a poner, y el paciente va a estar mayor
bueno, va a estar con mayor compromiso sistémico, puede tener fiebre. Yo he visto casos en los que los pacientes llegan temblando literal, o sea, los pacientes llegan con muchos escalofríos, dolor en los flancos, PPL positivo, etcétera, ¿ya? Y recuerden que, pues, las infecciones del tracto urinario, en la mayoría, por no decir casi prácticamente en todos los casos, son porque las bacterias ascienden desde la zona del ano hasta la zona del uretra y van ascendiendo por toda la vía urinaria, ¿ya? Por lo tanto, son infecciones ascendentes. Entonces, acá les estoy dejando cuáles son los síntomas, por ejemplo, de una cistitis o de una pielonefritis, ¿ya? Que es básicamente lo que hemos conversado. Ahora, hay distintos tipos de clasificaciones de las infecciones. Puede ser por la localización, que era lo que yo les había dicho, puede ser por la presentación clínica, que vamos a verlo más adelante, puede ser por la frecuencia o puede ser por la severidad. Entonces, a mí lo más importante según la presentación clínica y según la localización, ¿ya? Esos dos. Mujer de 25 años sexualmente activa que acude por disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Al examen, temperatura 38, dolor en flanco derecho y PPL positivo. ¿Cuál es el germen más probable? Y esto es algo que todos debemos saber. Y Escherichia. exactamente, Escherichia coli, ¿ya? Y es pues prácticamente el 80%. Luego los otros microorganismos es mucho más raro, ¿ya? Lo que sí les diría que se aprendan el Proteus porque a veces preguntan porque forma cálculos de Struvita, que de repente a veces uno nunca sabe quién puede hacer las preguntas, ¿no? Entonces, mujer de 56 años asintomática acude a su control mensual de diabetes tipo 2. Al examen, no anormalidades. Laboratorio, glucosa en 129, urocultivo, E. coli, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias. Ante esos resultados, ¿qué hacemos? Es una paciente diabética, pero está sin síntomas. Le damos jugo de cranberry, Nitrofurantoína. ya dice que le damos antibióticos. A ver, hay discrepancias nuevamente en el chat. Entonces, la paciente llega y dice que no tiene síntomas, pero tiene un cultivo positivo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama Bacteriuria. bacteriuria sintomática. Y la bacteriuria sintomática solo se trata en 3 casos, que son estos de aquí. Uno, que la paciente esté gestando. Por eso tratamos a todas las pacientes que tienen el examen de orina o el urocultivo positivo, a todas las gestantes. Otra condición es que el paciente sea trasplantado, o sea, que tenga un trasplante renal, porque no podemos darnos el lujo de relacionar por nada del mundo ese riñón. Y la otra situación es que el paciente vaya a someterse a una intervención urológica. Solamente esos 3 tipos de condiciones van a hacer que yo pueda tratar una bacteriuria sintomática. Por lo tanto, en la pregunta anterior, la respuesta sería observación. Si y se ve un montón, ¿ah? Entonces, yo de hecho, cuando llegan los pacientes, normalmente les hacemos exámenes de laboratorio cada 6 meses y a veces llegan con bacterias, dice, abundantes. Y le pregunto, o sea, lo primero que les pregunto es, o sea, no les digo, señora, está con bacterias, no, porque la voy a condicionar a que el paciente me diga si sí, estoy enfermo. Entonces, no, lo primero que le pregunto es si veo ese tipo de hallazgos, es, señor, ¿está con síntomas le molesta cuando orina, le duele, orina cada rato, siente que cuando orina no ha terminado de orinar por completo? Y me dicen no. Entonces, si te dicen no, lo más común es que sea una bacteriuria sintomática y no lo tratamos. Así de simple. Estas de acá son las guías de salud. Ya les recomiendo que las lean, porque si van a dar el examen de salud, probablemente se basen en esta, en el IETSI. Entonces, aquí el tratamiento nos dicen que para la ITU baja, la ITU no complicada, el tratamiento empírico es la nitrofurantoína, ¿ya? 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. Esto de acá tenemos prácticamente, en el seguro sí hay siempre. Por ejemplo, el ciprofloxacino, el norfloxacino, no se,
no se prefiere mucho porque ahora hay es raro que un paciente ya a estas alturas responda a ese tipo de medicamentos porque ya hay mucha resistencia. Entonces, acá tenemos otras opciones. Y en el caso de la ITU alta, realmente decían que a veces el paciente sí o sí tiene que ser tratado con hospitalización, pero también se puede dar tratamiento oral, ¿ya? Sobre todo si el paciente tiene tolerancia oral. Si el paciente está bien, se puede dar la cefalexina, ¿ya? Cada 6 horas. Igualmente, se puede dar el tratamiento de entre 7 a 14 días, mencionan en estos casos, ¿ya? Acá hasta 7, 14 días. Y bueno, si el paciente amerita hospitalización, lo más común que se utiliza es la ceftriaxona. Y no sean malos, pues no den amicacina. La amicacina duele un montón intramuscular, un montón. Más les va a doler la ampolla que la enfermedad. Entonces, eso básicamente. Y vamos a pasar al otro tema, que justo hoy día me llega un paciente con esto. Mujer de 22 años acude porque súbitamente presenta dolor izquierdo irradiado a región inguinal del mismo lado que no calma con analgésicos. Al examen PPL izquierdo, examen de orina, hematíes 20-50 por campo, cilindros eritrocitarios y cristales de oxalato. Diagnóstico, Litiasis renal. No sé. mm, muy bien, litiasis renal. Entonces, lo que nos están narrando es un cólico nefrítico, ¿no? Es un cólico muy doloroso. Varón de 53 años, desde hace 4 días, dolor lumbar que se irradia hacia flanco izquierdo, que no cede a AINES. Hace 2 semanas, contusión en región lumbar. Es curioso porque algunos pacientes se caen y luego, días después, llegan con este tipo de dolores. No sé si porque el cálculo se desprende o algo, pero sí he visto ese patrón, ¿ya? Entonces, la pregunta dice PPL positivo, porque el PPL no necesariamente solo es positivo en las pielonefritis, ojo. PPL positivo al examen de orina de Matías 70 por campo. Diagnóstico, nuevamente, nefrolitiasis. Y vamos a hablar del cólico nefrítico. El cólico nefrítico es un cólico que puede comenzar en el flanco o en la zona lumbar, que puede durar entre 20 y 60 minutos, que se irradia hacia los genitales, que se puede acompañar de síndrome miccional que puede dar también orina hematuria y que el paciente va a estar bastante sintomático, ¿no? Puede estar incluso con náuseas, vómitos, o si se complica puede hacer hasta fiebre, se puede infectar eso, ¿ya? Y lo más común es que sea por oxalato de calcio. El oxalato de calcio se ve en las radiografías. Entonces, esto de aquí, por eso acá la podemos ver. No todos los cálculos se ven. Lo que sí o sí necesito que sepan es que los cálculos de oxalato de calcio son los más comunes y los más frecuentes es que haya la hipercalciuria, ¿ya? Como les digo, son radiopacos, o sea, se ven cuando nosotros analizamos los cristales, porque es importante, o sea, no solamente decir que el paciente tiene cálculos, tenemos que conocer la naturaleza del cálculo porque dependiendo de esto podemos hacer acciones para disminuir la predisposición de formar estos cálculos. Por ejemplo, los, las los litos de ácido úrico se forman cuando la orina está ácida. Entonces yo lo que tengo que hacer es alcalinizar la orina. Entonces algo así, ¿ya? Básicamente es eso. Y acá les estoy dejando una tabla. ¿Cuáles son los cálculos que no se ven en las radiografías? Dos, los de ácido úrico y los de santina. Es lo que tienen que saber. El resto se pueden ver. Acá les estoy dejando esto de aquí. Y veamos esta otra pregunta. Paciente varón de 35 años presenta dolor en flanco derecho que se irradia los genitales. Antecedente familiar de cálculos renales e hipercalciuria. Medida a seguir. ¿Qué creen que hacemos? La Ah, Lo que sí o sí tenemos que hacer es calmar el dolor, ¿ya? Y el examen y el gol estándar para ver cálculos es el UROTEM. En la ecografía no se pueden ver todos los cálculos a veces, ¿ya? Entonces, acá les estoy dejando. Obviamente podemos hacer ecografías también, pero miren la sensibilidad que tiene, 24,57%.
de lo que vería una tomografía, un Neurotem. Entonces, pues se prefiere 1000 veces el Eurotem, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo de la urolitiasis? Cuando es un cuadro agudo no complicado, o sea, prácticamente un cólico nefrítico, calmamos el dolor, que el paciente repose y esté hidratado. Si el paciente está complicado con una obstrucción grave, puede ser infección, que pues, se puede, como les digo, puede ser fiebre, se pueden tomar incluso medidas un poco más invasivas, ¿no? Se puede hacer hasta nefrostomía para aliviar la obstrucción. Ya si el paciente pues está con una infección que se deriva de la éstasis urinaria que hay por el cálculo, se puede dar antibióticos también, etcétera. Y si el paciente está estable pero tiene el cuadro crónico, pues podemos hacer lo que les dije. Podemos así, dependiendo de la naturaleza de los cálculos, vamos a tomar acciones si acidificamos o alcalinizamos la orina. O si, por ejemplo, el paciente tiene cálculos grandes, sobre todo cuando son más de 10 milímetros. O sea, cuando son más de 5 milímetros, el paciente, o sea, prácticamente ni cuenta se va a dar, ¿ya? Si son entre 5 a 10, el paciente todavía los puede botar. Les podemos dar algunos fármacos que puedan ayudar a que los uretes, bueno, que las vías urinarias se dilaten un poco para facilitar la salida del cálculo. Pero si esto no se puede hacer, se puede hacer la litotricia, que puede ser extracorpórea, ¿ya? O ya de casos más invasivos, la cirugía, ¿no? Incluso se puede llegar a sacar el riñón cuando hay estos cálculos caliciformes, no sé si recuerdan, ¿ya? Entonces, acá les estoy dejando esto para que lo puedan ver. Y eso sería todo en realidad por la clase por hoy. Les voy a tomar su examen. Déjenme, les paso el link por el chat. Un minuto, por favor. Ya les pasé el link, chicos. ¿Ya? Lo que pasa, César, es que primero, o sea, lo primero que se hace, el dolor, el paciente lo puede, o sea, lo más importante es salvar su corazón. El dolor puede pasar a un segundo plano. Prácticamente